vamos a orar entonces para retomar este tiempo de estudio de la palabra, estudio bíblico acerca ahora de quién es Dios. Y por ello vamos a orar para que el Señor nos bendiga y nos ayude para abrir nuestra mente en esta hora. Padre bendito, Dios soberano, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, porque tú permites que estemos ahora aquí, reunidos para aprender un poco más acerca de ti, Señor. Precisamente ahondar en estas empresas, en estas cosas, es bastante desafiante, porque eres tú, Señor. Eres el ser supremo, por excelencia, nuestro Dios, que gracias en la obra de Cristo podemos, Señor, entrar en tus atrios y poder conocer un poco más de ti. Así que en esta hora te rogamos que nos ayudes para conocerte un poco más y así al mismo tiempo conocernos a nosotros mismos. En Cristo te lo pedimos, bendice este tiempo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a... Bien, hoy vamos a hablar acerca de quién es Dios. Nosotros vimos, antes de las vacaciones, antes del verano, acerca de la teología. Hablamos un poco de la teología. ¿Qué es teología? No sé si alguien recuerda o tiene alguna definición de lo que es teología. ¿Qué es teología? ¿Recuerdan? Pues bueno, lo que sé de teología es el estudio comportamiento del hombre y Dios. El estudio del comportamiento del hombre, de Dios, del hombre y Dios. Vale. ¿Alguien más? Más o menos. ¿Alguien tiene alguna definición más o que agregar? Nosotros, gracias. Perdón, ¿tu nombre cuál es? Wilson. Wilson, mucho gusto, Wilson. Nosotros hablamos que es el estudio, pero de Dios. Del hombre sería antropología. Ese sería el estudio del hombre. Pero en teología es el estudio de Dios. Y nosotros definimos que es el estudio de Dios por medio de las Escrituras. Porque siempre cuando se hace un estudio hay una implicancia de un medio. Es decir, tenemos a la persona que estudia, que seríamos nosotros, tenemos al objeto que se estudia, que en este caso es Dios, y el medio para estudiarlo es las Escrituras. Podemos usar otros medios como la naturaleza, etcétera, pero el medio principal, fundamental para hacer teología es las Escrituras. La revelación que Dios ha dado de sí mismo para conocerle. Entonces, eso es teología. Entonces hablamos mucho acerca de teología porque tenemos que tener una base de entender que en teología necesitamos muchas herramientas para nosotros saber más de Dios. Si decimos que el instrumento es las Escrituras, ¿es un libro que fue escrito ayer por la mañana, la Biblia? No. Fue escrito durante 1500 años, durante más de 40 autores, y hace ya 20 siglos atrás, más de 20 siglos atrás. Entonces, tiene una cultura diferente y por ello necesitamos muchas herramientas que vimos en su momento para hacer teología. Una de ellas es que debemos considerar también, que no es una herramienta, pero es algo que considerar, que nosotros siempre venimos con presuposiciones a la Biblia, porque nosotros todos aquí no tenemos la misma cultura, ¿verdad? Y de hecho, somos de diferentes países. Por lo tanto, hemos estudiado en diferentes colegios, tenemos diferentes padres, diferentes amigos, hermanos. Entonces, todo eso que tú no quieras va a influenciar al momento de tú hacer teología, de tratar de conocer más a Dios, siempre. Entonces es bueno tenerlo en cuenta eso, que no vamos a desaparecerlo porque es innato en nosotros, pero es tratar de ser humildes al momento de ir a la palabra de Dios. Entonces empezamos haciendo esto con Dios. Podemos empezar con las Escrituras, pero vamos a empezar con Dios haciendo teología. Vamos a ahondar un poco en quién es Dios, el conocimiento de Dios.
¿Quién puede leer ahí el primer párrafo donde dice el conocimiento de Dios, por favor? En teología, la disciplina dedicada a conocer a Dios se denomina teología propia y se refiere al estudio de Dios en su ser y en sus obras, tal como Él se ha revelado. Sin embargo, no se trata solo de aprender cosas sobre Dios, sino conocerlo a Él mismo de manera personal. Muy bien. De eso se trata teología. Ahí no salen los pies de página, pero esa es una cita de Gruden. Y esa es teología. En teología, la disciplina dedicada a conocer a Dios se llama eso, teología propia. ¿Sí? No se vayan a asustar con el término, es simplemente el estudio que se centra específicamente a estudiar la persona de Dios. ¿Sí? Porque nosotros tenemos, como hace un rato Wilson habló acerca del estudio del hombre, que es antropología. Es otro término técnico para nosotros saber que vamos a estudiar acerca del hombre, ¿no? Desde la caída hasta ahora, todo. Entonces aquí es la teología propia que se centra en Dios, en su ser y sus obras, lo que Él ha hecho. Tal como Él se ha revelado, porque hemos dicho que el medio por excelencia para hacer teología, ¿cuál es? La Biblia. Sin embargo, no se trata solo de aprender cosas sobre Dios, sino de conocer a Él mismo de manera personal. Porque, ¿quién no tiene un conocimiento de Dios? Todos. Hasta el ateo tiene un conocimiento de Dios. Él dice, Dios no existe. Eso ya es un conocimiento acerca de Dios. Él conoce que Dios no existe. Entonces, todos tenemos un concepto de Dios. Entonces, no se trata de solamente tener conceptos de Dios, un conocimiento acerca de Dios, sino conocer a Dios, que es diferente, e incluso de manera personal. Pero vamos aquí. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Bueno, ahí está toda la respuesta, ¿no? Pero ¿cómo sabemos que Dios existe? ¿Quién puede decir algo o leer el párrafo que está ahí? La respuesta se puede dar en dos partes. Primera, todo ser humano tiene un sentido interno de Dios. Segunda, creemos en la evidencia que se halla en la Biblia y en la naturaleza. Bien, en la Biblia y en la naturaleza. Tenemos ahí evidencia que Dios existe, ¿no? Por una parte, un sentido interno, porque en nosotros hay un sentido de lo más profundo de que nos llama a adorar a alguien, a entender de que hay alguien mayor que nosotros. De ahí que en todas las culturas, cuando vemos que las culturas antiguas siempre tenían un dios o a muchos dioses. Y esa es una evidencia de que el hombre clama por adorar a Dios, porque entiende de manera natural que hay un creador. Entonces, eso es una evidencia de que Dios existe. Otra, por otro lado, es la evidencia de la Biblia y en la naturaleza. Y ahí yo tengo 4 puntos, que es nuestra conciencia, lo interno, ¿no? Que nos hace decir y sentir por naturaleza, y hay varios textos de la Biblia. La revelación escrita. Por ejemplo, ¿quién tiene Génesis 1:1? Vamos a buscar Génesis 1:1. Sí, por favor. Génesis 1:1. Dios es el principio, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Muy bien. ¿Qué dice ahí? Que Dios en el principio creó. Dice, argumenta la Biblia diciendo que en el principio había un ser y No, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra y ya está. No hay más. Es decir, que la Biblia asume que Dios existe. La Biblia no argumenta para agarrar y decir, Dios existe, vamos a explicarte, vamos a argumentar. No, asume que Dios existe. El Salmo 19 nos habla, ¿verdad?, de que la creación habla de la existencia de Dios. Entonces, la naturaleza nos habla también de que Dios existe. Vamos a ver un pasaje, Romanos 1:18, que alguien busque, por favor. Otra persona que busque Salmo 19:1 al 5.
y yo voy a buscar Isaías 45. Bien, ¿quién tiene Romanos 1:18? Yo. Adelante, por favor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifestado, pues Dios se lo manifestó. Bien, sigue leyendo un poco más, 19 y 20, por favor. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Amén. ¿Ves? La creación le da evidencia clara al ser humano de que Dios es real, que Dios existe, de manera que no tienen excusa. Las personas saben que Dios existe. Si tú tienes una conversación con una persona sincera, te va a decir que Dios que él sí puede decir que Dios existe. Yo he tenido muchas conversaciones con personas que agnósticas y demás, y en un momento así, ya cuando agarras confianza, ya hay una amistad, te dicen, ¿no? O sea, yo creo que sí existe Dios, ¿no? Porque mira, todo lo que hay, todo lo que vemos alrededor, debe existir alguien, ¿no? Supremo. Entonces hay evidencia ahí que Dios existe. La otra persona, Salmo 19:1. 19:1 al 5, dijiste. Ah, eso es, sí. Vale. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual aleta a reconocer el camino. Bien. Yo estoy leyendo una versión internacional. Sí, ya sabía. Sí. Me sonaba un poco, pero también es extraño porque ya uno está acostumbrado tanto a las Américas o a la Valera o otras, pero bien. Pero ahí está la evidencia, que la misma naturaleza exalta a Dios con solamente estar. Dice Isaías 45:18, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Eso es lo que dice la Biblia, es yo soy Jehová. Y la Biblia nuevamente asume que Dios existe, no argumenta acerca de que Dios existe. De hecho, en el Salmo 14 dice el necio, no hay Dios. Es decir, de hecho la Biblia ni siquiera considera que existen ateos, sino que la persona que dice que Dios no existe es un necio. Nosotros, si con 5 minutos de poder ahondar en los argumentos que los filósofos y muchas personas dicen acerca de que Dios no existe, vamos a entrar de que es un sinsentido. En nuestra época está muy fuerte acerca de esta moda de que Dios no existe. Quieren, a como el lugar, afirmar que Dios no existe y demostrar que Dios no existe, porque es la base del cristianismo. Si Dios no existe, ¿para qué? Si mañana en el diario El País Vasco saliera noticia de último minuto, Dios no existe, las personas estuviesen alegres. Oh, mira, entonces ya no hay alguien que me va a decir qué hacer. Como decía un filósofo francés, de que el hombre no es libre si es que Dios existe. Entonces, las personas no quieren que Dios exista porque piensan de que es un policía cósmico atrás tuyo diciéndote qué hacer y qué no hacer. Por eso estamos aquí, para aprender acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Entonces tenemos ahí la escritura, la naturaleza, nuestra conciencia misma que nos dice que Dios existe. Y hay otras pruebas tradicionales que son argumentos buenos para hablar acerca
de la existencia de Dios. Uno de estos es el argumento cosmológico, que es acerca de la causa y el efecto para términos simples, ¿sí? Para no estar hablando mucho, es acerca de la causa y el efecto. Ahora, muchos cometen el error y caen, patinan en esto. De hecho, hay unos mentes muy brillantes que a este argumento fue su base para decir que Dios no existe. Porque dicen, si consideran que todo tiene una causa, entonces Dios debió tener una causa. Supuestamente pensando que el argumento habla de eso, pero el argumento no enseña que todo tiene una causa, sino dice que todo efecto tiene una causa, de manera diferente. Porque si Dios tiene una causa, y decían, bueno, todo tiene una causa, entonces Dios debe tener una causa, por lo tanto, ya, no existe. No, el argumento es que todo efecto tiene una causa. De hecho, este móvil, esa hoja que tienen ustedes, es un efecto, ¿verdad? No es una causa en sí. ¿Quién lo hizo ese efecto? Pues yo. Yo soy la causa de ese efecto. Pero ahora, por eso puse la pregunta ahí. ¿Dios es un ser causado? ¿Qué piensan? Vengan, chicos, ustedes pueden. ¿Dios es un ser causado o no? Pues tiene muchos efectos. Es decir, que Él es la causa. Muchos efectos. Él es la causa. De esos efectos. No es un ser causado. No. Vale, Él es la causa. Sí. Bien. Estamos hablando de causa. En Perú hay un plato llamado causa. Sí, es muy rico. Una vez que he ido a Perú, no sé si he probado la causa. Sí. Si no la has hecho. ¿Sí? Ah, bueno, qué bien. Estamos hablando, ya me dio hambre. Pero a ver, Él es la causa, incausada, como muchos dicen. Nosotros hoy no vamos a hablar acerca de los atributos de Dios, pero es una introducción para esto. Porque uno de los atributos de Dios más altos, por decirlo así, si se puede, ¿ya?, es la aceidad de Dios. Es decir, que Dios se hace a sí mismo. Dios se hizo a sí mismo. Quizás los que están aquí, quizás alguien nunca ha escuchado acerca del atributo de la aceidad de Dios. No lo puse en la hoja para que no haya pánico. Pero es una palabra que no se usa mucho, pero es una palabra que enseña acerca de la gloria de Dios. Porque habla, en términos simples, de que Dios existe por sí mismo. Y no depende de nada ni de nadie para existir, ser o ser quien es. Como diría uno de los padres de la iglesia, Él es la existencia necesaria, el ser necesario. ¿Qué piensan con esto? Que Dios es el ser necesario. ¿Qué le viene a la mente con esta idea? Que Dios es el ser necesario. Que todo subsiste en Él. Todo subsiste en Él. Un pasaje, ¿no?, en Romanos, que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Es que sin Él no hay existencia. Exacto. No pudiera haber Como tú existencia. dijiste ahora, la causa de que nosotros estemos acá es Él. Yo tengo un punto Sí. de vista que me han dicho y que no sé cómo responderlo Ujú. mucho. Vale. Me dice es que sin nosotros Dios no existiera, porque la idea de Dios la tenemos cada uno de nosotros. Ya. Es voltear la tortilla. Exacto. Sí, esos pensamientos nacieron muy fuerte con la filosofía, con Sartre y todo lo demás, porque del siglo, ahora no recuerdo, del 18 al 20, del 18 para aquí, empezó a cambiar y los estudiosos empezaron a decir, mira, ya hemos encontrado que Dios no es la causa de todo. Y entonces de ahí parten muchos pensamientos, y uno de ellos es eso, de que Dios existe por nosotros porque nosotros lo hemos creado. Claro, porque, y ahí vamos a decir, bueno, ¿por qué existe esto? Porque yo a mi hijo le enseñé que Dios existe. Si tú no le enseñes que Dios existe a tu hijo, nunca le hables de Dios, vas a ver que él nunca va a hablar de Dios. Falso, porque ya tenemos evidencia. Nuestros antepasados, los incas, por ejemplo, los antepasados,
ellos tenían dioses. Si vamos a las culturas, la azteca, la incaica, ellos tenían dioses para Dios, y tenían un gran supremo. Exacto, con el sol. ¿Por qué? Porque en ellos, como hablamos, una de las evidencias para decir que cómo sabemos que Dios existe es nuestra conciencia. Inconscientemente nosotros, dentro de nosotros, lo más profundo de nuestro ser, algo le dice que hay alguien más grande que nosotros. Que no puede ser cierto que solamente estemos nosotros y ya. Entonces, ahí hay bastante evidencia. Y tú vamos a toda esta documentación, la arqueología, que los antepasados, los aztecas como ellos, que no les llegó la Biblia, no sabían, pero ya tenían un ritual religioso. Las personas que dicen no creer en Dios son religiosas, porque el hombre es espiritual, el hombre siempre va a tender a adorar a alguien. Sí, fuimos creados con esa necesidad. Con esa necesidad, exacto, porque o no estás en la religión evangélica, ponte, pero estás en la religión de Buda, o estás en la religión del gimnasio. Hoy en día ya el gym es una religión, ya es como, hay de todo, o sea, no solamente ir y levantar pesas, ya es un estilo de vida, un estilo de comida, de dieta, de amigos, ya es como que ya es un círculo, ya es una religión, ya están adorando a eso, al cuerpo, a sí mismo. Entonces, buena observación, Angie, pero eso, o sea, como hemos dicho hace un momento, todo argumento en contra de Dios, si tú lo desglosas un poquito, se cae. Pero yo le he dicho, es que igualmente, si tú dejas de creer en Dios, Dios sigue estando ahí. Exacto. Él no va a desaparecer. Él está ahí, porque Él es el principio, o sea, Él es todo. Sí. El principio y final, el alfa y el omega. Entonces, Sí. donde quiera que vayas, va a estar ahí. Si tú no quieres adorarle, para ti no existe. Pero sí está ahí, porque Sí. lo vemos en todas partes. Exacto, y esa es una falta, creo, de humildad, porque pensar que solamente soy yo y nadie más es como que... Y eso es el error, porque nosotros a veces pensamos que somos mucho. Pensamos más de lo que nosotros deberíamos pensar de nosotros mismos. Eso es lo que habla la palabra necio. Necio, es ser un necio, o sea, pensar... O sea, yo no hay Dios, soy yo y ya, pero ¿quién eres tú? ¿No? ¿Quién soy yo? O sea... yo quiero ir mañana a jugar y sale la lluvia. ¿Qué puedo hacer? Puedo decirle, hey, detente, que quiero irme a jugar fútbol. No soy nada, no tengo poder para cambiar eso. Y a veces pensamos que somos tan fuertes o tan grandes, pero con solo eso. Ayer la lluvia, mira, yo estaba trabajando en la lluvia y decía, ay, quiero que pare la lluvia. Y no podía, y me veía y no soy nada. Entonces... es una falta de humildad, pero como decía Juan Carlos, eso no puede ser causado porque Dios, en Él estamos, en Él vivimos, en Él existimos. Si Él no existiera, no pudiera existir nada. Por ejemplo, de la nada, ¿qué sale? Nada, porque no hay nada. Los filósofos han dicho de que el universo es autocreado. Entonces... que ese es el argumento para debatir que Dios no existe. Pero eso es algo falso y para un filósofo, alguien que ha estudiado, es algo que no tiene sentido, porque ponte que algo, vamos a decir que este es autocreado. Para ser autocreado, primero, antes no debe existir, ¿verdad? Pero para crearse, ¿qué tiene que ser? Tiene que existir. No puede autocrearse si no es nada, ¿verdad? No tiene sentido, es como que es una ley de la contradicción en sí mismo. O sea, ¿cómo te vas a autocrear? De hecho, a veces nosotros como cristianos hemos dicho quizás que Dios se autocreó. Y eso es negativo, es falso. Y hablar de Dios, como la semana pasada, ¿te acuerdas, Angie, cuando hablábamos acerca de la Trinidad? Que hoy no vamos a hablar exactamente de eso, pero... va a estar en las otras clases, de que dar ejemplos acerca de Dios es un buen intento que nosotros queremos hacer para poder explicar a Dios. Pero hay muchos ejemplos de que son errados y caemos en herejía. Ustedes han escuchado, y vamos a dar un adelanto, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha usado como ejemplo el huevo para hablar y decir que así es la Trinidad? Primero yo.
Yo tenía, no sé, creo 18 años y enseñaba a pequeños. Estuve, no sé, como 2 años creo, enseñando en la escuela dominical, en campamento, etcétera, a niños. Y uno de los tópicos era la Trinidad. De hecho, tú te tienes que enseñar la Trinidad básica. Y yo le daba el ejemplo del huevo, incluso hacía dibujos y todo, para enseñarle, mira, niño, de la Trinidad es como el huevo, o como el agua, estado sólido, gaseoso, ¿no? Y esa es herejía. Esa es herejía. Porque Dios es o Dios son, con colores. ¿Ya que estamos como niños? Dios es. ¿Qué piensan? ¿Cuál de dos es? ¿Dios es 3? ¿Dios son 3? Es 3. Parece como una tontería, ¿no? Que son 2 palabras y ya, o sea, ¿qué problema hay? Es casi igual, ¿no? Hay una gran diferencia. Dios no son 3. Dios es la 3. palabra es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Sí, y Deuteronomio 6:4 dice, Jehová uno es. Ya, pero a ver, pasa que eso es un poco... o sea, si yo digo Dios es 3, podría subentender de que Cristo solo no es totalmente Dios, sino que es un tercio de Dios, ¿entiendes? Un tercio, ya. Pero por eso Cristo es totalmente Dios, 100% Dios. Sí, ¿Me sí, comprendes, sí. no? Si son 3, vamos a decir que Dios son 3 dioses. No, Dios es 3. Un solo Dios en 3 personas. Porque aquí vamos a partir entre la esencia y palabra que usamos persona para explicar a nosotros, porque no tenemos otra palabra para explicar un ser, ¿verdad? ¿Qué palabra usamos? No, persona, es la única que tenemos. Y en Dios partimos de eso, que Dios es una esencia, pero 3 personas. 3. No es una esencia y son 3 personas. Porque estas 3 personas son una esencia. Hermanos, mi intención no es ser exhaustivo en eso, porque de verdad que hablar de Dios es un dolor de cabeza en un sentido, porque a veces nosotros vamos a pensar que es una contradicción, pero no es una contradicción, es una paradoja. Una paradoja es una aparente contradicción, que si tú lo miras de cerca, haces zoom, te vas a dar cuenta la lógica que hay. En la Biblia se habla, cuando se habla de la Trinidad, se habla que Dios, el Espíritu de Dios, el Hijo de Dios, ven, es como que aparte, ¿verdad? Personas son así. Y el Espíritu de Dios se paseaba por el huerto. Pero ese Espíritu es Dios. Y la Biblia va a usar ese lenguaje, no tiene problema usar el Espíritu de Dios, como si fuese aparte, el Hijo de Dios, como si fuese aparte, y al mismo tiempo decir que el Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios. Entonces, pero ese es para otra clase, ¿ya? Miguel, yo había escuchado pues una comparación que era como que Dios es como el espacio en cuanto a que es altura, anchura y profundidad. Ya. Pues la palabra lo dice, en Hechos dice, cuán largo, cuán alto, cuán ancho, cuán profundo es tu amor, que no te pido que lo entiendas, sino que lo experimentes. Entonces, ancho, largo, alto y Sí. profundo. Y profundo. Estamos hablando de 3 partes, Sí, ¿no? lo que pasa es que, a Por ver, eso es que Dios es esa Trinidad. los ejemplos, por ejemplo, del huevo que decía, la cáscara no es la yema no es la clara no es la cáscara, ¿verdad? Y no es uno solo, no son uno, son separados, ¿verdad? Y por eso erra el ejemplo para hablar de Dios, porque Dios es uno en esencia, pero 3, en un sentido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma esencia. No es que Cristo tiene una esencia, el Espíritu otra, no, una esencia, pero 3 personas. Y es por eso los ejemplos que hablan. Pero ahora, vamos a buscar Éxodo 3:14. Y quien lo tenga, lo lea, por favor. En Juan 1:1, el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. Amén.
es uno. Por eso hablábamos de que la Biblia tiene ese lenguaje de que el Hijo de Dios, Espíritu de Dios, el Verbo de Dios y el Verbo es Dios. O sea, usa los dos lenguajes sin problema. Para nosotros es el problema, que no podemos entender porque nosotros no somos así. Yo, por ejemplo, soy padre, soy hijo, soy nieto, no sé, perdón. Soy nieto, ¿verdad? Pero yo no puedo hacer en similitud, en el mismo nivel, padre e hijo. Yo no soy hijo con mi hija, yo soy padre de mi hija, ¿verdad? Yo no soy esposo con otra, yo soy esposa con mi esposa. Entonces, el mismo nivel no lo puedo aplicar. Yo no puedo ser padre de mí mismo. Yo no puedo ser hijo de mí mismo, esposo de mí mismo, no puedo serlo, ¿verdad? Entonces, eso cambia con Dios. Que Dios es esencia, igual para todos, no cambia. Se puede manifestar como un padre, como una esposa, como un hermano, como un hijo. Se pudiera manifestar como, bueno, Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y podemos decir que ya han manifestado en un sentido que Él es Padre, Él es Hijo y Espíritu Santo, pero no que cambia, no que un tiempo fue Padre, otro tiempo fue Hijo y ahora es el Espíritu, como muchos creen, pero nuevamente se cae porque es uno solo. Entonces ya, nos va a explotar la cabeza y vamos a dejarlo para la otra clase, ya tienen un momento, pero vamos a Éxodo. ¿Qué dice Éxodo 3:14? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me he enviado a ustedes. Bien. Esa palabra Yahvé, yo soy el que soy. Esa es la definición de Dios. Porque Moisés le pregunta, pero me van a preguntar, ¿quién me envió? Y él le dice, así dirás a los hijos de Israel. Me salió un gallo. Yo soy, me envió. Yo soy, ya está. Yo soy, el que siempre ha existido. El autoexistente, por decirlo así, o el ser necesario. Porque si Dios no existe, nada existe. Porque de la nada, nada sale. De hecho, por lógica y por definición de Dios, es que debe existir Dios. Si Dios no existe, ¿cómo podemos explicar todo esto creado? La autocreación es un sinsentido y erra mismo en su mensaje. Entonces, la única hipótesis es que hubo alguien que creó todo. Y por eso la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque yo soy el que soy, dice el Señor. Yo soy el que soy. Entonces, ahí yo les puse 4 argumentos que lo pueden leer tranquilamente. El teológico, el ontológico, el moral, que tienen similitudes, pero mis hermanos, igual son argumentos buenos, que pongo una nota, son válidos porque ayudan a derribar ciertas objeciones ante las personas que no creen, pero no son el poder para cambiar los corazones de las personas. La única persona que puede cambiar un corazón es el Espíritu de Dios por medio del Evangelio. No hay otra, o sea, por más que tú le hables que sí, que mira, date cuenta que la autocreación no tiene sentido, y hablen del quién fue primero, el huevo y la gallina, y le expliques con claridad que fue la gallina y no fue el huevo, ¿o qué piensan ustedes? Y le expliques todo, y haya razón lógica en todo lo que tú digas, la persona va a decir, lo mejora, tiene sentido lo que dices, ¿ah? Ahora que nunca te lo había visto así, mira, tienes razón, bueno, chao, y ya. Porque si el Espíritu Santo no obra, es imposible que esa persona cambie. Exacto. Por eso nosotros debemos, en primer lugar, tener la Biblia. Hablar que Dios existe a la luz de la palabra de Dios. Ahora, ¿es importante conocer a Dios? ¿Qué piensan? ¿Sí? Una razón. Porque si no sabemos quiénes somos tampoco. Si no sabemos quiénes somos. O sea, si no sabemos quién es Dios, no sabemos quiénes somos.
Bien. Si no conocemos a Dios, ¿cómo sabemos qué debemos hacer con Él? O sea, en el sentido de cómo adorarlo, cómo mirarlo, cómo buscarlo en el sentido del hombre a Dios. Exacto. Bien. Bien, muy bien, mi hermano. Un ejemplo. Dice que un pez fuera del agua, dice que el agua sigue siendo agua y el pez muere, ¿no? Sí. La tierra sigue, el árbol, si la tierra, ¿qué sigue? La tierra sigue siendo tierra, pero el árbol muere. El hombre sin Dios no es nada, y Dios sin el hombre sigue siendo Dios. Eso es. Eso es lo que nosotros somos. Exacto. Por esa es la importancia de entender y saber quién es ese Dios que realmente estamos hablando. Muy bien. Eso es, has dado en el punto, porque eso es lo importante, de conocer a Dios, la importancia. Porque, a ver, si nosotros no conocemos a Dios, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo glorificado. De hecho, si nadie levantara su mano a adorar a Dios, Dios seguiría siendo Dios perfecto, sin mancha, sin nada. Nosotros perdemos, porque todos los errores que hemos cometido en nuestra vida hasta el día de hoy es por falta de conocer a Dios. Entonces, ¿quién pierde aquí? ¿Quién está necesitado de conocer a Dios? ¿Quién ha venido a la clase hoy para aprender de Dios? ¿Nosotros o Dios? Nosotros. Porque entendemos que nosotros necesitamos a Dios para vivir vidas que realmente valgan la pena. Es importante conocer bien a Dios para fundamentar nuestra fe. Muchas veces podemos tener una visión equivocada de Él, ¿no? Lo hemos tenido, hemos enseñado acerca de Dios de manera equivocada. Muchos piensan que es como un policía cósmico que está atrás, o otros piensan que es como un anciano bondadoso, que todo permite, ¿no? No, Dios es bueno, Dios es amor, y se han quedado con que Dios es amor solamente, con uno de los atributos. Pero se han olvidado que Dios también es justicia, Dios es ira, Dios es soberano, Dios es santo. No, solo se han quedado que Dios es amor y ya está, y viven así. Es importante conocer a Dios tal como Él se ha revelado en las Escrituras para evitar conceptos erróneos, ¿no? Y esos ejemplos que a veces nosotros tratamos de traer para explicar a Dios, pero fallamos en el intento. Es importante conocer a Dios porque nos va a ayudar a poder cumplir nuestro gran propósito, que es vivir para Él y gozar de Él por siempre, como dice uno de los catecismos antiguos, que ese es el fin principal del hombre. Jeremías 9:23 dice: así dijo Jehová, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza, ni el rico en sus riquezas, sino el que se gloríese en esto, en entenderme, dice el Señor, y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Ves? ¿Sin qué debemos hacer, hermanos? Conocerle, entenderle, a Él. Alguien que busque, por favor, Gálatas 4:9 y lo lea. ¿Dijiste Jeremías 9:23? Sí, 23-24. Jeremías 9:23-24 leí, y ahora alguien que lea Gálatas 4:9. ¿Sí? Según Jeremías dice esto, que debemos entender y conocer a Dios. En eso debemos de gloriarnos. Y vamos a ver Gálatas 4:9 ahora. ¿Qué dice? Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres movimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Muy bien. Dice conocer a Dios, o mejor dicho, dice Pablo, conocidos por Dios. Eso lo habla muy bien, y yo le recomiendo que lea el libro de Packer, El conocimiento de Dios. Él explaya mucho acerca de ese punto. De hecho, ese es su fundamento del libro, su propósito de empeñar que nosotros debemos luchar para ser conocidos por Dios. Y debemos de gloriarnos en eso, debemos satisfacernos en eso. Y él da un ejemplo, por ejemplo, del presidente, que es como que si yo quiero tener una cita con el presidente, no la voy a tener, ¿verdad? El presidente ni me conoce.
Yo no puedo hacer nada. Y de hecho, si yo pido al presidente, no hay valor en eso. Es uno más de los que piden conocer al presidente. Pero si el presidente agarra y dice, mira, hey, quiero conocer a Miguel, ¿yo cómo me voy a sentir? Y ahorita vengo. ¿A dónde vas? A conocer al presidente porque me ha citado él. No yo, él me ha citado. Hay cierto prestigio, cierto deleite en nosotros, ¿verdad? ¿Cuánto más Dios? Si nosotros decimos que Dios nos conoce, no que me conoce mi primo, mi tío, o cuando vas a un lugar y no te dejan entrar, oye, no sabes quién soy. ¿Quién eres? Hijo, anda para allá, hijo de mi papá. No, ¿sabes quién me conoce? Dios. En eso debemos de gloriarnos. De hecho, ahí está la base de nuestro conocimiento de Dios. De ahí que los evangelios dicen que Jesús, el evangelio de Juan, primero de Juan, dice de que nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. O sea, nosotros nunca hubiésemos amado a Dios si fuese por nuestros deseos, nuestra voluntad. Lo amamos porque Él nos amó primero. Entonces la base de todo nuestro deseo de conocer a Dios está en Dios. Y ahí cae nuestro orgullo, ¿verdad? Y se levanta la humildad. Y debemos permanecer ahí, porque la humildad es una perla tan rara de que cuando tú crees que la tienes, la pierdes. Entonces nosotros debemos deleitarnos en eso. Es importante, sí, no para saber de Dios y poder explicar a las masas, explicar a los que no saben, a los indoctos y los necios, sino para conocer a Dios, porque Él me ha conocido, porque Él se ha revelado en misericordia a mí, siendo polvo. Él quiere conocerme. Cuánta gracia hay en esto, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas importantes que nosotros podemos decir de por qué tenemos que conocer a Dios. Pero como el tiempo es cruel, ya nos quedan poco menos de 10 minutos. Ahí tienen unas cosas de lo que no significa, ¿ya? Hemos hablado de lo que significa conocer a Dios y demás, pero lo que no significa conocer a Dios es lo que está en la lista aquí: solo tener conocimiento, una experiencia mística, una relación superficial u ocasional, el ascetismo e irnos a los rincones, a la montaña y ahí empezar a conocer a Dios. Eso no es conocer a Dios. Herencia cultural. Yo conozco a Dios porque mis papás son cristianos. No, eso no es conocer a Dios. O saber algo de Dios. Tampoco conocer a Dios es saber algo. Es saber a Dios, conocer a Dios, no algo de Dios. Que nuestra intención sea eso, conocerlo a Él. No algo sobre Él. Y eso implica una relación con Él. Yo estoy aquí porque amo a Dios y quiero saber más sobre Él. Por eso podemos andar en la aplicación. ¿Qué aplicación? En el cielo. ¿Qué vamos a hacer en el cielo, mis hermanos? Adorar. Todo el tiempo, 24/7. 366 días al año. ¿Verdad? Bueno, si es bisiesto, 66, ¿no? O es un día menos, ya vamos a estar adorando a Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a adorar? Vamos a estar con la arpa y de nube en nube, cantando, alabaré, alabaré, alabaré. ¿Cómo vamos a estar adorando al Señor? Con todo. Vamos a hacer un poquito más, aterrizarlo. ¿Cómo? Conociéndole a Él. Juan 17:3 dice, y esto es la vida eterna. Dice, o sea, Jesús va a decir, mira, ¿saben qué es saber la vida eterna? Te voy a explicar qué es la vida eterna, para que tú sepas qué es lo que vas a hacer toda tu vida. Porque a los que han creído en Jesús se le ha dado, ¿qué? Vida eterna. Y la vida eterna comienza ahora. ¿Y termina cuándo? Nunca, porque es eterna. Entonces, vas a entender esto, dice Jesús, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, a Dios, y a Jesucristo, a quien han enviado. Entonces, nosotros vamos a pasar, o sea, desde ahora hasta el fin de los tiempos, nuestra adoración, nuestro fin va a ser conocer a Dios toda la vida. Y eso es cierto porque si Dios es infinito y eterno, autoexistente,
nunca empezó y nunca va a terminar. Él siempre ha estado, es el ser necesario para que todo lo demás exista. De Él nace todo, es la causa encausada. Pues es infinito y por lo tanto nunca vamos a poder terminar de conocerlo. Por eso es una vida eterna. Ahora, ¿eso te apetece? Eso como que te alienta, te mueve, eso es lo que quería. Lo que pasa es que esto aquí en la tierra es un entrenamiento para lo que vamos a vivir en el cielo, ¿no? Porque dice que vamos a pasar de cuerpo corruptible a incorruptible. Sí. Entonces, ahí es donde se aplica la palabra de Dios que dice que ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza y que todos estaremos en gozo, ¿no? Entonces ahí es verdaderamente donde entramos a conocer a ese Dios que estamos tratando de conocer aquí en la tierra. Lo que pasa es que es el fundamento en el cual nos estamos formando, es el alimento el cual estamos recibiendo pues, para poder tener esa visión a lo eterno, a lo que tú nos estás diciendo. Somos eternos realmente si creemos en eso. No, nosotros no somos eternos porque no tenemos... Ser eterno es que no tiene principio ni fin. Exacto, somos, vamos a ser como esta palabra, inmortales, ¿no? Por decirlo así. Pero, a ver, quiero entender lo que dices. Y sí, o sea, aquí nosotros tenemos un cuerpo de muerte donde estamos viendo por espejo, como dice Pablo en los Corintios. Estamos viendo por espejo, todavía distorsionadamente. En la caída, la imagen de Dios fue desfigurada y está siendo reconstruida por Dios poco a poco, considerando este cuerpo de muerte que siempre nos jala hacia abajo. Nosotros queremos alabar, queremos ir a la iglesia, pero ahí está la sábana, ¿no? Que no nos suelta, ¿no? Y yo siempre digo, tienes que reprender a Sabanás todos los domingos para levantarte temprano y ir sobre todo temprano al cultivar. Sabanás, fuera, y te levantas. Ahora, nosotros sí estamos en este cuerpo de muerte, está bien, y no podemos conocer a Dios. Y de hecho, cuando somos glorificados en Cristo allá, cuando el Señor venga por segunda vez, seguiremos conociendo a Dios. Ya no habrá el pecado, ya será un recuerdo de la redención, como dice Agustín, un recuerdo del pasado, de cuando nosotros pecábamos contra Dios aún a pesar de haber sido redimidos. Pero eso no quita que hoy podemos experimentar claramente a Dios. Ciertamente no lo podemos conocer en plenitud, pero sí podemos entender, no podemos entenderlo en plenitud, pero sí podemos conocerlo íntimamente. ¿Quién es Dios? Sí podemos hacerlo. Y a lo que me refiero, si es que te anima que en el cielo vas a seguir haciendo eso, es porque aquí muchas personas quieren ir al cielo. Y vamos a la calle, hoy ¿quién no va a querer ir al cielo? Pero ahora, ¿para qué quieres ir al cielo? ¿Para dejar de sufrir? ¿Cuántos de nosotros hemos venido a los pies de Cristo por dejar de sufrir? Por miedo al infierno. Creo que yo también. Pero eso está bien, en un sentido, porque tú recién has nacido. Los primeros gritos es eso. Estás ahí, no quieres ir al infierno, porque vas a sufrir, quieres ir al cielo. Pero cuando tú vas entrando en la doctrina, en la Biblia, vas a darte cuenta después, yo ya no quiero ir al infierno solo porque voy a sufrir, y eso ya ni me interesa. Yo no quiero ir al infierno porque ahí no va a estar la bendición de Dios, porque no voy a tener una relación íntima con Dios. Por eso yo no quiero. Cambia, ¿ve? Y es un cristiano maduro, un cristiano que va cambiando poco a poco a la luz, que va conociendo a Dios. Porque antes yo no lo conocía también, había creído en Cristo, que en Él hay salvación y que Dios lo envió y que Dios es bueno, y por eso en su misericordia, a pesar de que yo no lo merecía y no me debía nada, Él envió a su Salvador para salvarme. Y de hecho no me ha dejado solo porque ha dejado su espíritu y está conmigo para en las batallas constantemente. Yo entiendo eso, amén, todo, pero igual por el temor he aceptado y demás, hay un poco de temor ahí, pero cuando tú vas conociendo más a Dios, ya ese temor poco te vale. Porque el verdadero amor, eso, que lo dice el apóstol Juan. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Exacto, y tenemos un temor ahora ya no de que, Dios me va a mandar un rayo, sino de reverencia. De agarrar y decir, wow, mira a quién yo pertenezco, de quién yo soy.
de quién soy hijo. Cambia, ¿verdad? Y eso podemos aplicarlo en nuestra vida, de que hoy en día, hoy mismo, nosotros decir, yo quiero conocer a Dios, quiero conocer desde ahora. Y me alegra de que toda mi vida estaré conociendo a Dios y que nunca habrá un momento de que yo diga, ya conozco totalmente. Porque Dios es tan insondable y tan grande, tan bueno, tan misericordioso, de cómo no cada vez estar más con ese Dios que me ha alcanzado. Entonces cambia un poco, hermanos, hay que aplicarnos a la vida de nosotros, y que si no hay ese deseo, nos lleva a meditar. Porque si no hay ese deseo de conocer a Dios, mira, ¿para qué quieres ir al cielo? De hecho, aquí igual, yo asumo que los que están aquí han venido por conocer a Dios. Pero por ahí piensa, de repente has venido para tener más conocimiento, para debatir, para tener respuestas, para decir de que soy buen cristiano. Hay muchas razones escondidas de por qué hacemos las cosas. Y las vamos a poder ver cuando ahondamos en nuestro corazón y decir, ya, ¿por qué vine? ¿Por qué hoy me levanté temprano? Porque me mandaron un mensaje de que venga, porque vengo, porque siempre vengo. ¿Por qué? Y ahí tú dices, ¿realmente por conocer a Dios? Y si no fue por eso, ahí está. Dios dice, nuevamente, ven a mí, arrepiéntete, y yo te abrazaré. Y eso es conocer a Dios precisamente, estar en Dios. Solo en su presencia hay plenitud de gozo, dice el salmista. Bien, hermanos, vamos a orar. Padre bendito, Dios soberano, gracias, Padre, por tu bondad y misericordia que tienes con nosotros, en que nos ayudas para estar en estos caminos tan profundos que es acerca de ti. Caminos insondables, Señor, donde debemos quitar nuestro calzado para entrar a tu santidad, Señor, y en tu misericordia poder ver tu rostro, Señor. Estar cara a cara ante ti al momento de ir a tu palabra. Ayúdanos, Señor, y que esto que hemos aprendido un poco acerca de ti nos ayude en nuestra vida diaria, en que cómo hacemos las cosas, si es porque queremos estar más cerca de ti o porque queremos sacar un beneficio de ti, Señor. Ayúdanos a adorarte a ti y no tus beneficios, Señor. A adorarte a ti como quien eres, nuestro Dios. Gracias, Padre. En Cristo y para tu gloria oramos. Amén.